damos cuenta del numeral quinto de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se emiten las reglas de carácter general para llevar a cabo la administración de las prerrogativas a los partidos políticos nacionales contemplados en los supuestos previstos en los artículos 201, fracción 4, 203 y 204 de la Ley Electoral del Estado. Para el desahogo de este punto del día, solicito el apoyo de la consejera licenciada Denise Porras Guerrero. Gracias, buen día. Bueno, en primer término me permito solicitar, si no hubiese inconveniente, la dispensa de la lectura íntegra del acuerdo, dado que este documento fue circulado con oportunidad junto a la convocatoria para esta sesión, si no existiera inconveniente. Bien, gracias. Entonces procedo a referirles un poco de la parte sustantiva que da origen a este acuerdo, que básicamente es el que la autoridad electoral establezca el salvaguardar los recursos de origen público, los intereses de terceros, por supuesto ello buscando no vulnerar los intereses y los derechos de los partidos políticos que se encuentren ante la eventual cancelación de la inscripción a nivel local. Para ello, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos se reunió en una sesión de trabajo y acordó poner a consideración de este pleno estas reglas de carácter general que en los antecedentes y considerandos que ustedes ya conocen, de manera bastante general, valga la redundancia, establecen los términos y las condiciones bajo las cuales los partidos políticos tendrán derecho a acceder a las administraciones hasta en tanto no se emita la declaratoria de la cancelación de la inscripción, y en caso de que esta proceda, como ustedes saben, tendrá que estar fundada en los resultados de los cómputos y por supuesto en la última de las resoluciones que la autoridad jurisdiccional competente tenga bien dictar. Entonces, esto no es más que un método preventivo para salvaguardar los intereses de origen público. Una vez y en caso de que este acuerdo sea aprobado, por supuesto tendrá que ser notificado a los partidos políticos involucrados por estrados, por mero trámite, y también al Instituto Nacional Electoral a efecto de dar contestación a los oficios que también dieron origen a este acuerdo, porque como ustedes saben y como se refiere también en el cuerpo del propio documento, el INE nos gira una instrucción respecto a que se transfieran de manera inmediata las prerrogativas a nivel local. Entonces, nosotros consideramos que esto vulneraría de manera importante los derechos que tienen ya adquiridos los partidos políticos, y esta es una manera de establecer este mecanismo de no vulnerar sus derechos y de también poder dar contestación a esta instrucción que nos da el INE. De manera general es lo que contiene el acuerdo, está a su consideración. Es cuanto. Sí. Para dar cuenta de la integración a este pleno del representante de Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del pleno, ¿algún comentario a este procedimiento, a este acuerdo? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces de manera nominal a los consejeros electorales el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado por la presidenta de la Comisión de Prerrogativas. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mir Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al sexto numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PCMF 11/2015, instaurado en contra del Partido Político de la Revolución Democrática por inconsistencias detectadas en el gasto ejercido en el periodo de precampañas correspondiente al proceso electoral 2011-2012. Para el desahogo de este punto solicito el apoyo del consejero maestro José Martín Fernando Faz Mora. Bien, gracias, buen día a todos y a todas. Dado que fueron los proyectos puestos a disposición a partir de las 8 de la mañana, solicito la dispensa de su lectura íntegra
para leer solamente la parte de los acuerdos, aunque previamente haré una pequeña, un pequeño resumen de en qué consiste, ¿sí? Si no hay objeción de la dispensa. Bien, como ustedes saben, y específicamente relativo a este procedimiento sancionador en materia de fiscalización de financiamiento a partidos políticos y agrupaciones políticas, identificado con el número PSMF-11-11-2015, instaurado en contra del Partido Político de la Revolución Democrática, se refiere a inconsistencias, a irregularidades que se presentaron respecto en el gasto ejercido en las precampañas del proceso electoral 2011-2012 para diputados y ayuntamientos. Les recuerdo que la fiscalización se realizó, es decir, se realizó el trabajo contable, el trabajo fiscal de estas precampañas. Sin embargo, no se aplicaron las correspondientes sanciones. Entonces, de lo único que estamos hablando aquí es de la aplicación de las correspondientes sanciones. En este caso, respecto del Partido de la Revolución Democrática, fundamentalmente las infracciones, las conductas irregulares a la ley son 5 que están a lo largo del proyecto y que son el haber presentado de manera extemporánea los informes financieros de precampaña de estos procesos electorales, el no haber señalado los datos de localización de los precandidatos, porque también ambas son obligaciones señaladas en la ley. Entonces, la entrega extemporánea de los informes financieros, así como el no haber señalado los datos de localización de los precandidatos. Esa es la primera conducta irregular. La segunda conducta es el hecho de que el Instituto Político no cumplió con las fechas establecidas para la realización de las precampañas. Sí, se excedió en este caso con las fechas establecidas. Esa es la segunda infracción. La tercera infracción se refiere al hecho de no haber presentado balanzas de comprobación ni documentos contables previstos en el reglamento. Es el tercer tipo de infracción. El cuarto es el hecho de que no presentó los contratos por las aportaciones en especie de los precandidatos respecto de las aportaciones recibidas, financiamiento privado. Hay que recordar que para estas precampañas el financiamiento era de carácter privado, no se destinaba recursos públicos para las precampañas. Y la quinta conducta irregular que por la cual se está estableciendo este proceso es el hecho de que no presentó ni evidencias, ni la ubicación, ni señaló el periodo de permanencia de anuncios espectaculares. Todas ellas obligaciones que la ley le solicitaba en su momento, ¿sí? Estos son las cinco conductas irregulares que se detectaron en el dictamen correspondiente, que fue aprobado también por el Pleno en su momento. Y en atención a estas conductas, la Unidad de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización, mediante una reunión previa que tuvimos, pues ha determinado que estas son como una calificación de leve. Hay que considerar que esto es en atención al artículo 296 de la ley electoral vigente en el 2011, que es la que está aplicando en este caso, y ahí pues se señalaba 3 grandes rubros: levísima, leve y grave. En este caso la comisión ha establecido que sea leve en los términos de la ley, dado que no existe daño al erario público, porque en las precampañas no hubo financiamiento público, más bien se trató de financiamiento privado. Por un lado, no hay daño al erario público, y segundo, solicitamos a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo que nos dijera si existía antecedente alguno para ver otra causal, que sería la reincidencia, que podría haber hecho que la conducta fuera calificada de otra forma. Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva nos manifestó mediante oficio que no existía antecedente. Por lo tanto, considerando que no hay reincidencia y considerando que no hay daño al erario público, es que se ha establecido como leve.
Sin embargo, lo anterior no elude la responsabilidad a cargo del Partido Político de la Revolución Democrática respecto del cumplimiento de sus obligaciones, ya que la Comisión de las Conductas Infractoras que se han analizado imposibilitaron a la Comisión Permanente de Fiscalización el conocimiento pleno del origen de los recursos que por vía de financiamiento privado recibió el Instituto Político en el periodo de precampañas del proceso electoral 2011-2012. Es por ello que resuelve, y en este sentido hago lectura íntegra del proyecto de resolución del acuerdo, lo siguiente, ¿sí? Este fue, digamos, el resumen. Entonces, la resolución que está sometida a su consideración para su aprobación de ser así considerado pertinente, resuelve: primero, se declara fundado el procedimiento sancionador en materia de financiamiento de partidos políticos y agrupaciones políticas instaurado con motivo de la petición de inicio oficioso presentado por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del Partido Político de la Revolución Democrática, por lo que hace el incumplimiento de las obligaciones identificadas con los incisos A, B, C, D y E en términos de lo señalado en los considerandos 5 y 8 de la presente resolución, que son los que a grandes rasgos les leí hace un momento. Segundo punto resolutivo: en consecuencia, derivado del incumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos A, B, C, D y E del punto 5 de la presente resolución, las cuales expresan al tenor siguiente: A, relativa a la obligación preceptuada en los artículos 210 de la Ley Electoral del Estado de 2011 y 21.3 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de 2011, obligación identificada en el inciso A, en virtud de que el Partido Político de la Revolución Democrática presentó de manera extemporánea los informes financieros de precampaña del proceso electoral 2011-2012 listados en el punto 6.1.1 del dictamen que presentó la Comisión Permanente de Fiscalización correspondiente al gasto ejercido en las precampañas del proceso electoral 2011-2012 para diputados y ayuntamientos, así como también el partido de referencia no presentó los informes financieros de precampaña ni señaló los datos de localización de los precandidatos listados en el punto 8.1.1 del capítulo de observaciones del dictamen referido, constituyéndose lo anterior en la actualización de la infracción contenida en el artículo 274, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado del 2011. B. Tocante a la obligación establecida en el artículo 207, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de 2011, obligación identificada en el inciso B, toda vez que el Instituto Político no cumplió con las fechas establecidas para las actividades de las precampañas de ayuntamientos y diputados, pues no las realizó de acuerdo al periodo establecido por la ley en la materia, desplegando con ello una conducta infractora perfectamente tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado del 2011. C. Referente a la obligación contenida en el artículo 18.2 y 21.9 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, obligación identificada en el inciso C, en virtud de que el partido político fue omiso en presentar junto con los informes financieros, tanto de manera impresa así como en medio magnético, los respaldos por las correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en el citado, actualizándose con lo anterior la conducta infractora tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral en cita. D. Respecto a la obligación señalada en los artículos 3.1 y 4.2 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, obligación identificada en el inciso D, en virtud de que el Instituto Político no presentó los contratos por las aportaciones en especie de los precandidatos señalados en la conclusión cuarto del dictamen que presentó la Comisión Permanente de Fiscalización respecto al gasto ejercido en las precampañas del proceso electoral 2011-2012 para diputados y ayuntamientos, con lo cual se actualiza en la infracción tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral en cita, y E, atinente a la obligación contenida en los artículos 13.9 y 14.12 del Reglamento en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, obligación identificada en el inciso E, en virtud de que el Partido de la Revolución Democrática incumplió con los deberes referentes al manejo de la publicidad de los denominados anuncios espectaculares, actualizándose con ello la conducta infractora tipificada en el artículo 274, fracción décima de la Ley Electoral del Estado de 2011, se impone al Partido Político de la Revolución Democrática respecto del periodo de precampaña del proceso electoral 2011-2012 por cada una de las obligaciones indicadas en los incisos del punto 5 de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública en términos del artículo 285, fracción primera de la Ley Electoral del Estado del año 2011. El tercer punto resolutivo: publíquese la amonestación pública correspondiente a cada uno de los incisos del punto 5 de la presente resolución en el periódico oficial del Estado y en cuando menos uno de los diarios de mayor circulación en la entidad para los efectos legales conducentes.
Cuarto resolutivo, notifíquese la presente resolución en términos de lo dispuesto por el artículo 428 de la Ley Electoral del Estado vigente.